A todos. Disculpen un poco el retraso, algunos minutos. Aquí en Medellín, que es de donde estoy transmitiendo, el tráfico no me ayudó hoy, pero bueno, finalmente estamos acá, listos para este nuevo webinar con la revista de Latinoamérica. Esta vez lo que nos trae es soluciones de AV, audiovisuales, de Hall Research para educación. Esta vez nos vamos a enfocar en un mercado específico. El título es Brindándole a los educadores las herramientas para triunfar. Entonces, como tal, nos vamos a enfocar un poco en el tema de la educación y cómo las soluciones audiovisuales pueden ayudar a nuestros usuarios finales, en este caso los educadores, a transmitir un mensaje mucho más claro y mucho más conciso mediante herramientas audiovisuales, ofrecidas en este caso por Hall Research. Un poco de background acerca de la historia de Hall Research. ¿Quién es Hall Research? ¿Sí? Es una fabricante establecida en 1984, el nombre completo es Hall Research Technologies, ¿sí? Y es un diseñador y fabricante de todo tipo de soluciones innovadoras para manejo de señales audiovisuales. ¿Qué tienen ellos entonces para el tema de, digamos, ofrecimiento de soluciones para el mercado audiovisual? Ellos cuentan con extensión, switcheo y sistemas de control sencillos, ¿cierto? Todo lo que es extensión de señales por medio de HDBaseT, ACT, IP, USB 2.0 y 3.0 y fibra óptica, matrices, switches de presentación, es decir, cuando yo necesito conectar una fuente y ponerla en uno o múltiples proyectores o pantallas externas, y sistemas de control sencillos, escaladores y amplificadores, tanto de audio como de video. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamamos también infraestructura audiovisual. Los mercados típicos son educación, en donde nos enfocaremos el día de hoy, corporativo, hotelería, salud, e incluso un poco de cartelería digital, ¿cierto? Más que todo con esta innovación que tienen para enviar señal a través de IP, todo lo que es audio y video, permite también utilizar las soluciones para cartelería digital simple, ¿sí? Por más de 35 años han tenido múltiples patentes en sus productos, principalmente educativos, y cuentan con un equipo de ventas y soporte con certificación CTS, Certified Technology Specialist, lo cual es un plus también, ya que es una reconocida certificación dentro de nuestro mercado, obviamente dada por Avixa, ¿cierto? Entonces, siempre están dispuestos a responder de manera rápida y concisa a los diseños que los integradores tienen que realizar en sus proyectos día a día. Bien. ¿Cuál es el tipo de retos que debemos resolver cuando hablamos con Hall Research, que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros proyectos? Tenemos cosas como el educador y el integrador necesitan diferentes necesidades, las cuales son, en el caso del educador, necesitan equipos intuitivos y fáciles de usar. La labor de un educador no es ser entrenado en equipos audiovisuales. Él no integra, él no tiene la necesidad de entender cada detalle de un sistema audiovisual. Lo único que necesita es llegar a un sitio específico donde están todas las soluciones ya instaladas, conectar su dispositivo y que esa señal llegue a otro punto y él pueda hacer su presentación. Entonces necesita que sea lo menos complejo posible y lo más fácil de explicar y utilizar tanto para el integrador como para el educador a todas las personas que vayan a utilizar ese sistema. Entonces, si el educador se lo va a dar a un estudiante, tiene que saber cómo transmitir, como vea, presiona este botón aquí y ya funciona. Y el integrador tiene que saber explicarle eso a los dos, ¿sí? La tecnología debe ser una herramienta que facilita la enseñanza, no que la dificulta. Es una noción tristemente normal, ven en los educadores un cierto temor o recelo más bien por utilizar soluciones tecnológicas muy avanzadas, porque, seamos sinceros, un educador que esté expuesto ante un grupo de estudiantes y que la herramienta no lo, digamos, no sepa utilizar la herramienta de tecnología, pues puede sentirse mal, ¿no? Porque es un espacio en donde él es la figura de autoridad y la tecnología que se utilice debe ser también algo que refuerce ese tipo de uso, no que lo haga ver mal, ¿cierto? Entonces, todo lo contrario, debe ser una tecnología completamente fácil de utilizar y que antes facilite su trabajo, no se lo dificulte. Los espacios que se crean deben ser de aprendizaje, deben ser colaborativos, interactivos. Una de las razones principales por las cuales un educador está en su puesto es porque trata de llevar un mensaje hacia una audiencia, en este caso gente como los estudiantes que desean aprender, desean ser formados, desean, digamos, tener más conocimiento, porque eso es justamente la labor de un sitio educativo. Entonces, debe ser un espacio en el que ambos se escuchen. El educador tiene unos conocimientos, una experiencia, pero los estudiantes tienen unas expectativas y ambos deben conocer
digamos, cada punto de vista para poder avanzar correctamente. Las herramientas deben captar la atención a nivel de audiovisual. Si yo tengo una pantalla, un proyector, un arreglo de múltiples pantallas, yo debo tener herramientas que al yo desplegar contenido debo mantener conmigo la atención de la audiencia, debo crear, digamos, un foco de atención, un punto en donde todo el mundo concentre su vista, sus oídos y pueda tener toda la información a la mano. Y, muy importante en el tema de educación, el costo total de la adquisición debe ser bajo relativamente. ¿Por qué? Porque los salones de clase son sitios en donde, al ser tantos, tiene que tener una replicabilidad muy, muy buena y también muy costo efectiva, porque también los salones de clase pueden cambiar, así como la educación se evoluciona y se cambia constantemente el paradigma de educaciones, de cómo enseñar y cómo transmitir un mensaje. Una solución debe adaptarse fácilmente, lo cual eso implica para una institución educativa estar cambiando constantemente, disculpen, sus herramientas para llevar ese mensaje. Entonces, una adquisición debe ser a nivel de infraestructura lo más costo efectivo posible, también por el tema de mantenimiento y uso futuro. Además, son equipos que están en constante uso, así que reemplazarlos debe también ser costo efectivo a largo plazo, entonces deben pensarse en ese tipo de solución. Para el integrador, que no solamente hace uno, sino múltiples proyectos, deben ser sistemas confiables para ese tipo de mercado. No todas las soluciones están pensadas para el mercado educativo tiene sus propios retos, como los vemos acá. El tema de intuición, el tema de durabilidad, el tema de confiabilidad y facilidad, hombre, requieren que los sistemas sean ya probados para ese tipo de entornos. ¿Sí? No es lo mismo si yo pongo una solución corporativa que una solución educativa. ¿Sí? Cada espacio es diferente, por eso son verticales separados. Deben ser fáciles de instalar y programar en sitio, porque muchas veces, como ya lo expliqué, el paradigma de educación varía. Entonces yo debo tener la flexibilidad de que cuando llegue al sitio me pueda adaptar a lo que la institución tiene en su filosofía de enseñanza. ¿Sí? Debe ser fácil de instalar también, porque si yo tengo diferentes tamaños, diferentes tipos de auditorio, diferentes tipos de salones de clase, el integrador debe poder tener una herramienta que sea lo suficientemente flexible para adaptar a ese tipo de sitios. Deben servir también para varias aplicaciones. No todos los salones de clases son iguales. Hay auditorios más grandes, más pequeños, hay salas de conferencia, hay auditorios, hay salones de grupos dirigidos, hay laboratorios. Todo ese tipo de sitios deben permitirme entender con las soluciones que yo tenga a la mano, entender qué tipo de retos y solucionarlos, ¿sí? Dependiendo cuál sea el espacio. La baja tasa de fallos también no puedo permitirme como integrador estar yendo constantemente a un sitio educativo porque ahí el tiempo es limitado. Es mucho más contado porque literalmente hay créditos educativos en el caso de instituciones de educación superior, en el caso de Colombia, en los cuales se cuentan por tiempo, ¿sí? Una clase que dura 2 horas le sigue otra que dura otras 2 horas, luego un descanso, luego un tiempo para estudio. Todo eso debe tener en cuenta un integrador a la hora de instalar un dispositivo que si va a fallar muchas veces, pues simplemente no lo instala, porque entonces le va a implicar volver muchas veces y perder su margen a nivel de mantenimiento y para el educador simplemente le va a transgredir la clase y le va a retrasar el plan de estudios. Y debe también ser bien soportado por el fabricante, porque nada está propenso a no fallar, pero si falla, desde la cadena, desde la parte más superior de la cadena, que es el fabricante, debe haber un buen soporte, debe haber un buen diagnóstico, una disposición como la que tiene en este caso Hall Research para hacer la solución de cualquier problema que pueda ocurrir. ¿Sí? Cuando uno hace un levantamiento a nivel de preguntas y de diagnóstico inicial, hay varias preguntas que se deben hacer al usuario final, ¿cierto? Como integrador. La primera es, ¿hay equipos ya existentes que se deben integrar? ¿Cuáles son esas especificaciones? Por ejemplo, ya hay una pantalla, hay algún dispositivo USB, hay algún micrófono, hay parlantes que quieren utilizar, qué tamaño es el sitio, hay escritorio, hay algún atril, desde dónde va a presentar, hay marcadores, hay una pantalla de proyector. No la hay, es motorizada, no lo es. Ese tipo de preguntas no solamente son algo que se le debe hacer directamente al usuario final, porque no siempre el usuario final lo va a saber, ¿cierto? No lo va a saber en detalle. Pues pedirle las especificaciones técnicas de un proyector a un educador, pues esa no es su labor. Pero sí es algo que uno debe hacer a la hora de hacer un diagnóstico como integrador, de ir también cuando se hace la pregunta en sitio y hacerse esas mismas preguntas a uno mismo.
¿cierto? Habrá equipos ya existentes que se van a integrar, entonces la observación también es crucial por parte del integrador para saber qué debo integrar, qué ya existe y cuáles son las especificaciones, cómo las obtengo, con los nombres, pregunto también a los departamentos correspondientes sea de tecnología, de mantenimiento o incluso de compras de la universidad, las especificaciones de la adquisición que se hizo hace X años. Y si hay equipamientos nuevos también, o sea, si yo veo cosas que ya existen, hay algo que se va a reemplazar, y si sí, ¿cuáles son esas especificaciones? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Soy yo como integrador que va a ofrecer toda una solución? ¿O ya se adquirieron, pero están guardados? Saber todo eso también es crucial para saber qué tipo de solución necesito. ¿Qué se utiliza ahora? ¿Cierto? ¿Y qué les gusta y qué no de la solución actual? ¿Qué valor agregado les puedo ofrecer? ¿Qué tipo de soluciones les han proveído ya con las herramientas que tienen actualmente? ¿Qué problemas nuevos han surgido y qué les puedo solucionar yo? ¿Sí? ¿Qué fuentes van a usar? Es decir, perdón, ¿de dónde va a venir el contenido educativo? ¿Desde dónde se va a mandar el mensaje hacia la audiencia? ¿Desde una laptop, un PC de escritorio que está fijo en la sala, una cámara de documentos quizás? Eso cada vez se está utilizando más y más. O una cámara incluso de videoconferencia. Yo puedo tener salas con telepresencia, en donde yo voy a también tener un educador que está en otra parte o hacer una conferencia conjunta con otra institución, todo este tipo de cosas. ¿Cómo voy a desplegar el contenido? ¿Qué tipo de dispositivos tengo? Eso viene también ligado a las dos primeras preguntas. ¿Qué equipos existen? ¿Qué equipamiento nuevo habrá? ¿Y qué tipos son? ¿Los proyectores? ¿Una TV? ¿Es una pantalla interactiva? ¿Son varias TVs? ¿Son varios proyectores? ¿Qué tamaño es el proyector? ¿Cómo controlo el proyector? ¿Sí? En el caso del proyector. ¿Cuántas? Como lo ven acá. ¿Y cómo voy a mostrar el contenido? ¿Acaso voy a mostrar el contenido duplicado? Es decir, voy a poner la misma pantalla que yo tengo como educador al frente de todos y duplicar lo que tengo, o va a ser varios contenidos en cada pantalla en caso de tener múltiples. Si yo tengo dos, entonces en una voy a tener una cámara de videoconferencia y en otro voy a tener mi laptop, o voy a tener un video en el uno y una laptop en el otro, un reproductor de DVD o similar, y en el otro una videoconferencia también, ¿sí? O una presentación en PowerPoint que vaya explicando el primer contenido. Todo eso va variando. Y una pregunta que a veces puede ser incómoda, pero hay que ser realistas, ¿cuál es el presupuesto para el sistema? Porque todo el mundo tiene expectativas, todo el mundo desea tener lo mejor de lo mejor siempre, pero obviamente hay realidades económicas. Entonces siempre es bueno preguntar, bueno, ¿cuál es el presupuesto que tiene? Porque uno no puede simplemente empezar como integrador a tirar opciones y que te digan no a todo, ¿sí? Porque entonces empiezas a ofrecer algo y te dicen, no, ¿sabe qué? Es que no me gusta, es que no me da, es que empieza este tire y afloje que puede resultar en simplemente no tener nada al final a nivel de ventas y que tanto el usuario final haya perdido tiempo revisando cotizaciones que simplemente no puede cubrir y el integrador diseñando soluciones que simplemente no van a resultar. Entonces siempre es bueno preguntar y ser realista, como, ok, ¿desde dónde vamos a partir? ¿Sí? De acuerdo a lo que ya hice, ustedes más o menos ya como integradores tienen en la mente, ok, necesito esto, más o menos este es el tipo de soluciones que necesito. Pero siempre es bueno decirle al usuario final, venga, seamos muy sinceros, hablémonos honestamente. ¿Cuánto pueden gastar? ¿Cuál es el presupuesto asignado? Si es que lo hay. No tenemos uno o empiezan, digamos, a tener ya un poco de dificultades en tener una solución concreta, entonces ya ahí se vuelve un poco difícil, pero si desde el principio se puede tener una forma muy clara de línea de trabajo, en especial en el presupuesto, pues es una forma de ganar tiempo para todos. Bien. ¿Cuáles son entonces las soluciones llave en mano para el mercado educativo que ofrece Hall Research? Hay varios escenarios que vamos a ver en general, uno en donde explicamos la oportunidad, la solución y un poco el diagrama de cómo se ve, ¿cierto? Para que se entienda de manera general. El primer escenario que vamos a tratar es el del salón interactivo inteligente, en donde yo tengo la necesidad de poner HDMI y USB sobre un solo cable Cat6. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Es decir, lo que llamamos oportunidades, cuáles son los requerimientos o la necesidad. Cuando un cliente, un usuario final nos contacta y nos dice cuál es ese requerimiento que está buscando cumplir, eso lo llamamos oportunidad dentro de Hall Research. Es que, ¿cuál es la oportunidad? Necesita una extensión HDMI y USB desde la estación del educador a una pantalla interactiva.
¿sí? Necesito que todo sea lo más integrado posible, la menor cantidad de cableado posible, ya sea porque el sitio ya está construido o simplemente necesito ahorrar en temas de infraestructura o los tubos son pequeños. Entonces necesito mandar todo por la menor cantidad de cables posible. En este caso, un único cable Cat5 o Cat6. Eso no necesariamente se lo puede decir un usuario final, sino que es algo que el mismo integrador debe ser capaz de identificar. Necesito encender o apagar el monitor proyector. En este caso tengo una sola. Y necesito, si es posible, un manejo remoto por parte del departamento audiovisual o de infraestructura tecnológica del usuario final, ¿cierto? Para el tema de diagnóstico sencillo, ¿sí? Esta solución como tal está pensada para salones pequeños. ¿Qué se provee en este caso? Extensión de video, USB, extracción de audio, ¿sí? La cual puedo entonces tomar la señal de audio que venía de mi fuente de video y utilizarla, por ejemplo, en parlantes externos o enviarla hacia otro tipo de dispositivos, por ejemplo, matrices de audio, etcétera. Y como integrador puedo programar controles por protocolo serial, infrarrojo, I/O, digital I/O, input-output, para controlar pantallas o otros dispositivos, ¿cierto? Incluso puedo utilizar señales de control IP integradas. En este caso, yo utilizaría este tipo de dispositivos, los XHDU, que son extensores USB HDMI Cat6 con audio y control integrados, ¿cierto? ¿Cómo se vería eso en un diagrama general? Tengo la fuente, ¿sí? En la parte inferior, en la parte superior izquierda, perdón, donde es el PC del educador. Tengo una placa de pared, en donde tengo los puertos de HDMI y de audio, ¿sí? Perdón, de HDMI y de USB también. Y este wallplay, que sería el XHD wallplay, ahí conecto mi fuente y internamente yo ya mando toda mi señal por Cat6, en donde mando audio y video y USB. Puedo también tener una señal de salida digital de audio que la puedo mandar hacia un amplificador de audio, por ejemplo. Todo esto al concentrador XHDU y de ahí hacia un display interactivo, en donde yo puedo tener también control infrarrojo. Si tengo, por ejemplo, el requerimiento de hacer control desde la misma fuente hacia el display interactivo. Salida HDMI, USB 2.0, incluso tengo múltiples puertos, y salida de audio análogo, si lo quiero conectar a mi display interactivo o hacia un amplificador externo. Entonces, ¿qué me permiten? Beneficios. Fácil instalación, video y USB sobre el mismo cable. Puedo programar control extendido del dispositivo de proyección, en este caso el display interactivo, por parte del usuario final. Entonces, él puede encender, apagar, subir o bajar volumen en caso tal de que esto sea requerido en el caso del infrarrojo para el display interactivo y puede extraer el audio para utilizar con un amplificador externo. El mismo Hall Research provee algunos amplificadores pequeños, por ejemplo, tiene un amplificador de audio 8 ohms de unos pocos vatios para poder, por ejemplo, tener 2 altavoces en el techo. Y el controlador también tiene una opción para ser programable por IP. ¿Sí? Entonces, es un kit sencillo, lo llamamos kit interactivo inteligente. Puede ser XHDU o XHDU IP, en el caso de necesitar controles IP integrados. ¿Sí? Todo esto controlado desde la misma fuente. Bien, a través de una interfaz o bien desde un control remoto externo. Otro escenario que tenemos en este caso es el de salón interactivo inteligente número 2, en donde yo ya tengo no solo una, sino 2 entradas, ¿sí? Con USB necesarios para ser extendidos a través de Cat6. En este caso, ¿qué tipo de fuentes tengo? No solamente tengo una laptop, sino necesito también conectores más antiguos como VGA, ¿sí? Y USB también. Y necesito auto switching, es decir, que mi mismo dispositivo de Hall Research, o en este caso mi solución tecnológica, sea capaz de elegir cuál fuente está conectada o la última que se conectó y proyectarla, ¿sí? O darle prioridad a una sobre la otra. Toda esta extensión de HDMI, VGA, USB 2.0, RS232 también para control e infrarrojo se hace sobre HD o ACT, incluso con soporte para 4K 60 Hz. Significa que yo ya tengo incluso una sala de clases moderna y que se ajusta a las tendencias que se están dando hoy en día a nivel de contenido de video. ¿Cuál es la oportunidad entonces? Un salón de clase con doble salida de video que soporte también el legado del VGA y el nuevo video digital con HDMI, incluso en 4K. Entonces, el tema de fuentes antiguas,
con delegado VGA en este caso, y USB en una pantalla interactiva incluso, y extender todo sobre un único cable. Entonces, ¿cómo logro hacer esto? A través de el UH, bueno, este dispositivo que básicamente no voy a leer el nombre porque es un poco largo y se puede leer ustedes mismos lo pueden ver. WP es wallplate en este caso, entonces esto también iría a la pared y lo que está detrás haciendo la magia es el UHBR, ¿sí? Que también tiene sistema auto switching para elegir entre señal HDMI y VGA con extensión USB. El transmisor como tal es alimentado a través del cable Cat5 del mismo receptor. ¿Cómo se ve eso en un diagrama más simple, más gráfico? Como verán, aquí lo tengo. Tengo entonces, por ejemplo, una cámara de documentos VGA u otro tipo de fuente que sea más antigua y el dispositivo con la fuente HDMI y control USB en el caso de tener un dispositivo interactivo, un display interactivo, perdón. Todo lo conecto a un wallplate, va todo este tipo de señales a través de un único cable al receptor con salida HDMI y también de USB y todo el display interactivo. Entonces yo desde este display tengo estas señales disponibles. Bien. Es fácil de instalar porque todo va de video USB sobre un único cable. La entrada VGA para PCs o laptops antiguos también está disponible. Auto switching a la última fuente de video conectada. Entonces, en caso tal de tener solo una de las dos, pues entonces siempre se va a desplegar una. Y también se extiende infrarrojo y RS232 en caso tal de requerir control adicional. De nuevo, los adicionales del amplificador de audio, si yo requiero hacer extracción en este caso, para utilizar amplificadores de audio externos con altavoces, sea de plafón o de pared. Bien, entonces este es el segundo tipo de kit interactivo, en donde yo ya tengo no solo señales HDMI, sino también de VGA. ¿Vale? Ahora, otro tipo de usos. Aquí ya tengo un salón de clases que llamamos interactivo simple. En este caso, yo ya tengo algo llamado extensión de paso. Entonces, una solución ya para también salones de clase pequeños, pero solamente requiero video USB. No requiero ningún control, no es algo crítico en este caso, sino conexión directa a través de cajas de pared a una pantalla interactiva de mi PC a una pantalla como tal, sin tener que estar arrastrando el cable, ni tener, digamos, el peligro de que el cable se vaya dañando, porque eso puede ocurrir con los cables HDMI y USB, y sin control, en este caso. Nada de infrarrojo, nada de RC232, ni I/O, nada, lo más sencillo posible. Una fuente, la tengo que mandar a una pantalla interactiva y poder controlar esa pantalla interactiva. Listo, perfecto, esa es la oportunidad. Ya habiendo identificado esa oportunidad, tengo entonces el kit completo. Tengo caja de Cora para pared, el cable activo HDMI para enviar el contenido de video hacia la pantalla interactiva y un extensor USB sobre Cat6 también. Entonces, tengo la posibilidad de extender todo de manera bastante simple. ¿Cómo se ve eso físicamente? Bueno, de esta manera. Tengo entonces el mismo PC, la misma fuente, control USB, salida HDMI del PC hacia la placa de pared y desde ahí mando el USB a través de Cat6 y el HDMI, perdón, la señal de video, a través también de un cable, en este caso de fibra óptica, hacia el monitor interactivo con video y control por USB. Sin necesidad de infrarrojo, RS232, nada de programación. Entonces tengo una misma placa de pared que en la parte de atrás tiene toda esta magia para llevar todo. Entonces, como verán, tenemos cables activos, extensor USB y una caja sencilla de pared, tipo de Cora, lo cual permite que sea adaptable a las cajas que típicamente se utilizan en América. 100% plug and play, en este caso, es el principal beneficio, ya que es simplemente conectar los cables y ya está. No hay programación, no hay que tener en cuenta si es serial, si es infrarrojo, nada de eso. Y la distancia es bastante buena. Puedo extender video incluso 4K Ultra HD hasta 100 metros, ya que estoy utilizando cables de fibra óptica, y USB hasta 50 metros. Puedo también, si lo requiero, utilizar un extractor de embebedor de audio. Si yo requiero tener extractor, es decir, que esta fuente, yo voy a tomar el audio que viene de esa fuente y enviarlo hacia otro punto, por ejemplo, hacia un amplificador externo. O si necesito antes a esta fuente que yo tengo acá, incluirle audio, ¿sí? Por ejemplo, de un micrófono externo o de otra fuente de audio similar. Entonces también lo pueden beber. Y si lo requiero, como digamos futuro,
Si necesito controlador serial o de I/O, entonces también se puede incluir como un adicional. Add-ons, en este caso es adicionales, ¿sí? Opcionales, claro está. ¿Qué pasa si yo ya requiero múltiples fuentes y necesito un auto switch? Es decir, ya requiero mayor cantidad de fuentes en el caso de un salón de presentaciones. 2 entradas HDMI y una VGA, todo en una misma caja de pared, con extensión mucho más larga de distancia. Y poder poner señales VGA en salidas digitales con el requerimiento de un upscaling. La oportunidad en este caso es un poco más sencilla, perdón, un poco más compleja a la anterior. Son ya múltiples fuentes, no solamente HDMI y VGA como lo vimos en el Salón Interactivo 2, no, son 2 HDMI y un VGA, ¿cierto? Son múltiples fuentes, pero todo a través del mismo cable. Necesito auto switching entre estas 3. Y, si es posible, una programación de botones. Ya puede hacer para el usuario final o incluso para alguien del, digamos, del departamento de tecnología que se encarga de hacer la operación de este tipo de salones, ¿cierto? Porque este ya es un salón de presentaciones, vean que aquí ya tengo una persona hablando ante una audiencia mucho más grande, ¿cierto? Otro tipo de uso. Entonces, utilizaría este tipo de kit, el cual se ve de esta manera, ¿sí? Ya es una forma diferente de trabajo. Yo tengo incluso acá muchas más fuentes. Tengo ya un control remoto directamente, señal de audio, VGA, fuentes HDMI de diferentes tipos. Puedo tener un reproductor, puedo tener una cámara de documentos, toda una misma placa de pared, ¿cierto? Incluso el infrarrojo. Todo va a través, toda esta serie de fuentes van a través de un solo cable. Cat5, Cat6 realmente, que se extiende hasta 100 metros, llega a un concentrador, el cual emite la señal infrarroja y recibe todas las fuentes de audio y de video, perdón, principalmente de video, hacia el proyector. Y tiene estos switching. Entonces yo puedo o bien seleccionar la fuente específicamente o él le da prioridad a una sobre otra o elige la última que se conecta, entonces es bastante flexible en ese sentido, ¿sí? Entonces yo puedo controlar pantalla, controlar el proyector también en caso de tener un proyector en vez de pantalla. Entonces, tengo la botonera auxiliar, por ejemplo, si yo quiero también tener la operación no solamente a través del control remoto, sino a través de una botonera específica, ¿cierto? Es una parte donde ya requiero control, pero un poco más avanzado, ¿sí? Puedo tener también extractor de audio, receptores HD o ACT, amplificadores de audio como adicionales opcionales dentro de Hall Research. Pero este es el tipo de uso en el que yo tengo la necesidad de hacer ya múltiples fuentes con multiswitch, ¿sí? Ese es el tipo de escenario. Otro tipo de soluciones, ya este caso para auditorio. Aquí en este caso yo ya tengo algo que es audio, video y control integrados, ¿sí? Entonces ya son auditorios medianos, salas de presentación, salones de clase más grandes, donde yo requiero también 2 fuentes de video, Cat5, Cat6, pero el control es por interfaz web y también botonera y con audio amplificado siempre. Entonces aquí ya tengo una placa muy similar a la anterior, pero ya requiere un receptor un poco más avanzado, que también tenga ya la salida de audio integral, amplificador y control por IP. ¿Sí? En este caso yo quiero darle al usuario final una interfaz un poco más elaborada, digámoslo así. ¿Bien? Por ejemplo, para control con dispositivos, en este caso móviles, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya tengo incluso más tipos de control. Están las mismas 2 fuentes que habíamos visto, la HDMI y la VGA, pero ya aquí tengo web GUI, o sea, interfaz de usuario final de control a través de web, un micrófono externo, infrarrojo, todo a varias placas de pared y ya llega un concentrador, el cual hace el control por LAN, también se conecta a la red interna, tengo incluso la posibilidad de conectar HDMI de entrada, todo un solo concentrador, voy hacia parlantes externos, receptor de micrófono también, en este caso un inalámbrico, cuando se requiere, por ejemplo, presentación en atril, y el proyector externo. Entonces tengo el control con botonera y control web. Amplificador de audio integrado. Puedo tener mezcla, control de volumen, salida de línea, todo eso en un mismo dispositivo, extensión de video y, por ejemplo, sensor de prioridad para entradas de video. Lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, la entrada VGA como entrada de prioridad, es decir, que le dé prioridad a esta, entonces, aun si estas 2 están conectadas, esta entonces es la que se va a mostrar. Y yo puedo ir haciendo el switch
por medio de mi interfaz o mi control remoto, mientras hablo a través del micrófono. ¿Sí? Entonces puedo tener también otro tipo de controles opcionales, I/O o serial, dependiendo de la tecnología que utilice mi proyector. Otro amplificador de audio adicional y un cable incluso HDMI si la distancia entre el receptor y el proyector o el dispositivo externo es bastante más amplia. En este caso dice 46 metros, pero puede ser más o menos, ¿cierto? Porque los cables de fibra óptica pueden extender, los de Hall 18 en este caso, pueden extender hasta 100 metros. ¿Qué tengo entonces en este kit? El receptor, la placa de pared, que también puede ser otro dispositivo un poco más robusto, incluso para poner sobre, no solamente una pared, sino por ejemplo, empotarle un atril. Interfaz de usuario con panel de Cora para todo el sistema y incluso la posibilidad de utilizar parlantes propios de Hall Research o de otro tipo de fabricante, es simplemente audio estándar. Entonces este es el tipo de solución que también puede utilizarse en este caso para un auditorio. ¿Bien? Este es un tipo de uso que no solamente se puede ver en sitios educativos, sino también lo hemos visto en hotelería, que es solución de sala dual, en donde yo tengo salas con divisores tipo acordeón, ¿cierto? En este caso son divisores para salas tipo acordeón, en donde yo tengo una sala muy grande, pero es tan grande que no siempre voy a tener la misma cantidad de audiencia, sino que puedo o tener un gran espacio de enseñanza o dos espacios más pequeños. Entonces, en ciertos momentos yo voy a poder tener la posibilidad de dos grupos de trabajo en una misma sala, separadas por una pared tipo acordeón, ¿sí? O bien una sola sala, con incluso con el material audiovisual, las pantallas, su proyector externo, proyectando la misma fuente, ¿sí? O dos fuentes separadas, en el caso de yo necesitar otro tipo de contenido, no solamente en espejo, sino mostradas de múltiples fuentes, o una misma fuente mostrada varias veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? En este caso, proveer control y extensión de dos salas, que pueden ser convertidas en una gran sala. Es decir, la flexibilidad del bien raíz, de la arquitectura como tal del sitio, debe también tener una tecnología audiovisual que se adapte a esa flexibilidad del sitio. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando ya la cosa cambia y yo ya necesito tener una matriz, en este caso un switch. Bueno, aquí falta la C, disculpen por eso, pero es una matriz 4K, 4x4 en este caso, con salidas simultáneas, HDMI y HDBaseT. Y un controlador serial para hacer o evitar la necesidad de que un usuario final esté constantemente trabajando sobre este switch, porque puede no ser muy intuitivo, simplemente darle un controlador externo donde si se le dice presiona acá o presiona allí, ya tiene la posibilidad de echarlo a andar sin necesidad de necesitar mucho entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué tengo entonces en este caso? Ya tengo un uso un poco más complejo, donde ya tengo dos salas, las dos independientes en un cierto momento. Todo controlado a través de LAN, de red local, red de área local, todo al mismo dispositivo, en este caso la matriz, la cual envía a dos proyectores o dos pantallas externas la señal de video y puede proyectar o las dos fuentes de manera, digamos, separada, o si estas Room 1 y Room 2 o Sala 1, Sala 2 se convierten en una sola, entonces poder proyectar en el mismo proyector la misma fuente dos veces, o aún si la sala es una sola, tener dos fuentes diferentes y poder proyectarlas de manera junta cuando ya la sala acordeón está utilizando como tal. Entonces tengo la posibilidad de utilizar RS232 para el proyector o la pantalla, con control por botonera o interfaz web, control por telnet incluso de la misma matriz, o también a través de botonera o interfaz web. Puedo tener escaladores también con auto switching para otro tipo de señales que no solamente sean HDMI, sino por ejemplo VGA. También utilizar cables de fibra óptica y amplificadores de audio si yo necesito desembeber el audio y ponerlo en una solución de amplificación de audio. La botonera como tal, placa de pared, parte del kit, en este caso 2 para cada sala, con 8 botones configurables. Entonces yo puedo poner encendido, apagado, subir, bajar volumen y otro tipo de controles de manera sencilla. Bien, esto digamos es en general lo que se tiene en cuanto a este tipo de solución. Otro espacio, ya son los laboratorios de enseñanza. Aquí yo ya tengo una mezcla de no solamente espacios educativos a nivel de
instituciones como colegios, universidades. Eso también puede darse en centros de capacitación, centros de entrenamiento, ya a nivel más corporativo. Entonces, en este caso yo tengo salas de reunión que llamamos pequeñas o huddle spaces, que es como se le llama también en inglés, que es la tendencia actual a tener unos espacios colaborativos más pequeños de grupos dirigidos. Entonces, ya en este caso ya utilizo decodificadores y codificadores, en este caso los Versa 4, porque yo tengo múltiples espacios de reunión, cada uno con un PC dedicado, todos trabajando en objetivos diferentes. Pero deben permitir también el aprendizaje colaborativo, es decir, en cierto momento yo necesito mostrarle a un grupo o luego a todos, ¿cierto? Como lo dice acá, compartiendo video entre cada grupo de manera independiente o toda la clase ve lo que un grupo específico está haciendo, ya a la hora de socializar y hacer, digamos, que se sienten todos juntos y realicen la parte de compartir los resultados y que el mismo educador controle los contenidos, ¿sí? Entonces, en este caso yo ya tengo soluciones un poco más avanzadas a nivel de envío de codificación o transmisión y recepción de señales de video en altísima resolución, como es el 4K. Extensión USB puede ser punto a punto o a través de una red LAN, ¿sí? Entonces, todo esto controlado a través de una interfaz de software que controla el despliegue de cada grupo. ¿Qué tengo entonces? Ya son espacios mucho más complejos, ¿cierto? Mucho más amplios. Tengo, en este caso, 4 espacios de huddle o de salas de reunión pequeñas y el instructor como tal. Entonces yo tengo fuentes de tipo PC, pueden ser incluso PCs de escritorio, extensión incluso podemos llamarlo KVM, entonces no solamente control de señales de video, sino también control de USB por medio de pantallas y de, perdón, de teclado y mouse para poder controlar una fuente específica. Todo esto controlado y llegando a un mismo switch, en este caso ya es una infraestructura LAN, ya que todo se maneja por red. Y el instructor que tiene todas sus fuentes, por ejemplo, cámara de documentos, PCs, todo llegando al mismo switcher, y el receptor es el que se encarga de poner la fuente requerida en un proyector externo, o en múltiples, por ejemplo. Entonces yo tengo la posibilidad de tener básicamente una especie de matriz de video por red, ¿cierto? Completamente versátil. Entonces quiero mostrar el espacio número 1 del grupo dirigido, entonces se pone en el proyector este contenido y luego yo lo puedo ir variando, también mostrando el del instructor y el del huddle space e ir roteando la señal que yo requiero hacia la salida, ¿cierto? Entonces, matriz virtual, cualquier fuente a cualquier pantalla. Por ejemplo, si yo requiero también mostrar lo del contenido de las huddle space 2 al huddle space 4, ¿sí? Nuevamente, el amplificador de audio puede ser requerido en el caso de necesitar desembeber y amplificar una señal de audio específica. Una última cosa, aquí tengo la posibilidad también de utilizar señales VGA, que son ya más antiguas, pero igual incluidos dentro de la misma solución, dentro de la misma red. Ya casi para terminar, estamos en la parte ya poco más de lo que llamamos cartelería digital, siguiendo con el tema de redes de video sobre IP, ¿sí? Entonces, este caso es cartelería digital, lo que llamamos relativamente sencilla, un contenido, digamos, administrado de manera muy simple, sin demasiado, digamos, sin zonificación ni nada de eso, sino simplemente necesito mandar todo lo que es noticias, mensajes, promoción de eventos, cambios en calendario, hacia diferentes pantallas, diferentes sitios dentro del mismo campus. Eso lo puede hacer también con extensores de video sobre IP, que nuevamente tienen transmisión audiovisual, control sobre IP, salida loop en el caso del transmisor o extracción de audio en el caso del receptor. Y todo con la posibilidad de ser controlado por serial, infrarrojo, todo sobre IP. Entonces, este ya es una solución similar, pero ya para una escalabilidad un poco más compleja, donde yo ya tengo fuentes, por ejemplo, sencillas de HDMI, un reproductor, un player fácil o un reproductor de DVD, por ejemplo, un PC específico donde siempre estoy mandando un contenido, una presentación o un loop de video, de los codificadores que los mandan todo a la red a través del gigabit switch, que puede ser incluso PoE o PoE, y ya eso se manda a las pantallas que están
ubicadas en diferentes sitios, ¿sí? A través de infraestructura LAN, que puede ser existente o bien puede ser nueva a nivel de instalación de actualización, ¿sí? Entonces yo tengo diferentes tipos de señales, pueden ser displays HDMI, pantallas pequeñas, de pequeño formato o de gran formato, por ejemplo, para exteriores, ¿sí? Entonces puedo utilizar una, o bien infraestructura LAN existente u otro tipo de infraestructura, pero típicamente es para ya la ya existente, cuando ya existe switch gigabit, y creo una matriz dinámica virtual en donde yo puedo mandar una fuente, por ejemplo, esta original, hacia múltiples salidas. Entonces lo que llamamos 1 a 1, o bien 64 hasta 255, que es, o más, que este número es, digamos, un cálculo estándar que se tiene cuando se hace este tipo de matrices con los FHD264, que son los de Hall Research en este caso. Entonces yo tengo la posibilidad de hacer una distribución simple de una señal a través de una red LAN, ¿sí? Como lo tengo acá. Incluso de una o múltiples señales. Sencillas, siempre una misma fuente hacia pantallas externas, ¿sí? Una o múltiples en este caso. Eso es en general lo que se tiene entre las soluciones para educación, cartelería digital e incluso un poco la parte de Huddle Spaces, que también puede ser combinado en lo corporativo. En este punto, quisiera también dar paso a todas las personas que quieran contactarnos. Aquí están nuestros dos correos de contacto, hallresearchlatam@hallresearch.com, o bien nuestro correo de Footprint Latinoamérica. Como saben, Hall Research es representado por Footprint Latinoamérica en toda la región. Y siempre pueden contactarnos para cualquier solicitud de precios, de diseño de proyectos, saber dónde comprar, cómo trabajar con nosotros. La parte también de demos, de capacitaciones específicas, estamos más que presos a ello. En este punto quisiera dar paso a Víctor para que nos ayude con la parte de preguntas y respuestas. Como él les dijo al principio, también tenemos aquí a AJ Shalat, que es el vicepresidente de ventas para Hall Research en Estados Unidos. Entonces, cualquier pregunta específica que sea un poco más compleja, se la podemos traducir para que nos ayude con la respuesta. Víctor, te dejo entonces la palabra, por favor, para iniciar con la parte de preguntas y respuestas. Gracias, José. Gracias nuevamente. Felicitaciones por un excelente webinar, excelente. Tenemos preguntas a las personas, por favor, que puedan hacer sus preguntas para aprovechar el tiempo. Tenemos a José, también tenemos conectado a un especialista de la marca de Hall Research desde California. Entonces, pues para que lo aprovechemos y puedan ustedes saber más sobre todos los productos que tiene la marca. Aquí Noritago pregunta que quién es el distribuidor en México. José, de pronto podemos empezar por ahí y les pasa la información de la persona en México de Footprint, y también puedes hablar sobre los distribuidores en este país. Empecemos por ahí. También Carlos Navarro nos pregunta cómo se puede comprar en México. Bueno, yo me encargo, como tal, como José Castañeda, yo soy el representante para la región andina y Centroamérica. Sin embargo, si nos escriben en el correo de contacto específico, les podrá atender mi compañero, que es el área manager de México, el señor Jorge Flores, el cual tiene todos los detalles para el mercado mexicano, ¿sí? Entonces, por favor, si le pueden escribir, podemos dar continuidad para que los atienda la persona correcta. Gracias, José. El señor Augusto Pino nos pregunta que si tienes dispositivos extensores con rango extendido en UTP que superen los 120 metros. Más de 120 metros. Ok. AJ, are you there? Yes, I am. I'm actually here joined with Frank Killoran as well. Hey, guys. Okay. That's great. And we have a question, and that is, do we have UTP extenders that go, well, over 120 meters? Fiber extenders that go beyond 120 meters, but nothing, actually I take that back. So we have 1080p solutions that go up to 150 meters, but not at 4K. If they want to maintain 4K resolution, they must use a fiber extension product. Okay, so the short answer is yes, but not for 4K. That's correct. Okay. Respondiendo a la pregunta del señor, la respuesta es sí, pero no para 4K. Es decir, la extensión puede llegar a esos 150 metros, pero no para señales 4K debido pues a
a la limitación que se tiene en ese caso, pero sí podemos llegar hasta 150 metros, es uno de los extensores que podemos tener a nivel de video sobre ella. Ok, José, mucha gente agradeciendo por las enseñanzas, por la información, excelente, que todo muy claro. Alexander Calisto pregunta que si tienes presencia en Bogotá. Yo estoy ubicado en Medellín, Colombia. A Bogotá vamos constantemente. Incluso ahorita estamos terminando la remodelación de nuestro showroom y centro de capacitación en Medellín, en donde tenemos también dispositivos de Hall Research disponibles para que la gente también los pueda ver, tocar y ver cómo funciona. Entonces, también podemos en algún punto que yo vaya a Bogotá a hacer una reunión específica, no solo con la persona que nos pregunta, sino con cualquiera, ya que yo me encargo de varios países, desde Bolivia hasta Venezuela y Centroamérica del Caribe. Entonces, estamos en constante presencia local. Entonces, claro, sí podemos darle continuidad a cualquier requerimiento que tengan en Colombia y en otra parte de Latinoamérica. Perfecto. También pregunta el señor Ainel Arango sobre distribución en Chile y el señor Gustavo Rojas sobre Perú. En general en Sudamérica, también Leonardo González. Bueno, miren, hay algunos países en donde sí tenemos ya distribuidores locales. En el caso del Cono Sur, el Cono Sur nosotros lo diferenciamos como todo lo que es Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Tenemos también un área manager dedicado a esa zona que se llama Rafael Herrera Incapié. Está en Montevideo, Uruguay, pero constantemente viajando a toda Latinoamérica y su región. También si le escriben a latam@hallresearch.com o info@foodlatinoamerica.com les podrá dar la respuesta para esa región. En el caso de Perú, actualmente no contamos con un distribuidor local, pero con gusto les puedo atender para que se pueda darle los precios y la cotización para realizar la compra a través directamente de la fábrica en Estados Unidos. ¿Sí? Gracias, José. El señor Gustavo Agustín Pino pregunta que si tiene compatibilidad con equipos de terceros, con extensores o matrices de otras marcas. Por ejemplo, menciona Kramer con el protocolo HD Base T, HD Base T. HD o ACT, ok. Como tal, sí tenemos dispositivos HD o ACT, ¿cierto? Como podrán haber visto en algunas de las especificaciones, sí tenemos otro tipo, digamos, extensores y escaladores que también utilizan ese tipo de protocolos. Déjeme preguntar a AJ si con el tema de Kramer hay algo que tener en cuenta. AJ? We have another question. This is regarding the compatibility between, let's say, an extender from Kramer that uses HD-Base-T and a receiver or a device from Hall Research. Can they be compatible if they are using HD-Base-T? Is there anything to take into account in that case? Or is it good fine? AJ? Can you hear me? Yeah, now Okay. We can hear you. Yeah, so most of our products are fully HD-Base-T compliant, which means they are interoperable with other HD-Base-T. Question perhaps asked, and we can verify our product against the other manufacturers and make sure that they're both fully compliant solutions. Okay, so as long as both are fully compliant with HD-Base-T, then there should not be issue. There shouldn't be any issue because they use the same. That is correct. So, like for example, many of our transmitters get used to go directly into a TV or a projector that has an HD-Base-T input. It's a very common application. We have many customers that do it all the time. Okay, great. Para responder a la pregunta, no habría problema porque siempre y cuando el dispositivo, por ejemplo, en el caso de Kramer, sea completamente compatible con el protocolo HD o ACT, porque una de las aplicaciones que me explicaba ella y nos narraba en ese momento era, por ejemplo, tener un extensor de HD o ACT de Hall Research hacia un receptor de televisión que también utilizara ese tipo de protocolo, pero de otra marca. Entonces, mientras utilicen HD o ACT y sea, digamos, exactamente el mismo protocolo estándar que utiliza digamos, esa normatividad y que especifica esa normatividad, no debe haber problema con utilizar también dispositivos de terceros a nivel de HD o ACT, por ejemplo.
Listo, José, muchas gracias. El señor Marlon Villacreces pregunta, siendo el 4K del cable UTP, siendo 4K del cable UTP debería tener alguna certificación y cuántos metros máximo podría soportar sin tener latencia. Okay. AJ, specifically about the cabling for 4K. First, should the UTP Cat6 cable that is used to transmit 4K signal have any kind of certification specifically, and how long can you extend 4K? The specification at 4K 30444, we recommend Cat6A shielded cable for the full maximum distance. Other non-shielded as well as Cat6 cable will work, just at different distances. There are a list of certified cables through HDBaseT Alliance on their website, and I believe we have a link on our website as well. But Okay. There are a number of cable manufacturers listed on it that have already been certified and tested. Okay, and I think I lost what was the specific number for the maximum extension for 4K 444? The maximum we specify it is at 100 meters. 100, okay. Yeah, I've seen it work beyond that, but that's what we specify it at. Okay, good. Para responder la pregunta, lo que especifica Hall Research es 100 metros para 4K, lo que llamamos 444, que es como el True 4K o el 4K verdadero. Es máximo 100 metros. La especificación dada por Hall Research. AJ personalmente los ha visto trabajar un poco más por encima de esa distancia, pero eso es, digamos, la especificación básica que da, o típica que da Hall Research. En cuanto a la certificación de cable, dentro del sitio web de HDBaseT Alliance, que es, digamos, la alianza que se creó entre varios fabricantes para este protocolo, hay una lista de varios fabricantes que ya tienen cierta certificación por parte de la alianza como tal para el envío de señales por HDBaseT, digamos, de la manera más segura y estable posible. Entonces, esas certificaciones que ya están, digamos, validadas por la alianza HDBaseT están en el sitio web de ellos. Como tal, lo que también recomienda Hall Research es utilizar cable UTP, bueno, STP más bien, que tiene shielding o protección de escudo contra interferencias electromagnéticas, ¿cierto? Que tiene por, no estoy muy seguro cómo se dice correctamente en español, pero es como el recubrimiento en aluminio que se tiene en cables con escudo, digámoslo así. Entonces, STP, que es típicamente, o FTP, pero la especificación ya más clara y más detallada está en el sitio web de HDBaseT Alliance. Perfecto, José, muchísimas gracias. El señor Pedro Munive pregunta, para salas medianas, ¿planteaste soluciones de extensión de video basadas en HDBaseT? ¿Tienes soluciones sencillas para manejo de video en IP? Pues están los dispositivos FHD o Versa 4K, por ejemplo, que fueron los que presentamos más adelante en la parte de soluciones de auditorios, por ejemplo. El tema es que cuando ya requiero manejo por IP, necesito tener una infraestructura LAN, entonces necesito switchers, ya necesito, digamos, una solución, entre comillas, que requiere más hardware, lo cual lo hace más o menos más compleja. Entonces, por eso la HDBaseT puede ser, digamos, un protocolo mucho más sencillo. El Versa 4K en particular permite extensión de videos sobre IP punto a punto. Entonces, esa podría ser una opción, ¿sí? El Versa 4K voy incluso a devolverme un poco en la presentación para mostrarle específicamente cuál es este, Versa 4K. Tanto el S como el R, esta ya es un producto que podría ser utilizado, ya que permite extensión punto a punto o a través de LAN para el tema de extensión de video sobre IP. Perfecto, gracias, José. Para el señor Alcides Tucurí Vega de Perú, que nos dice que llegó tarde a la presentación, no se preocupe que le vamos a mandar un correo a todas las personas que se registraron y si están conectadas en el webinar, les vamos a mandar un correo de agradecimiento en el cual irá un enlace o link
mediante el cual podrán repetir todo, ver en YouTube toda la grabación del webinar y lo podrán compartir a sus colegas. Les pedimos a todos que pasen la voz de todos estos webinars que son muy interesantes. Nadie más está haciendo en América Latina lo que nosotros estamos haciendo con webinars de todas las marcas, de todas las tecnologías. Entonces es también una oportunidad de aprender mucho y de saber de marcas. Entonces pasen la voz a todo el mundo que puedan, públicos en sus redes sociales y bueno, eso ayudará mucho a la industria. Entonces no se preocupe que va a recibir toda la información. Bueno, el señor Freddy Santini preguntó sobre Perú, pero ya José respondió. Diego Quintero pregunta, ¿cuántos años tienen en el mercado? Casos de éxito en Colombia, de pronto, José. Ya José dijo que habían sido fundados en 1984, pero no sé si casos tienen de éxito en Colombia, José. Nosotros como tal, como Footprint Latinoamérica, representamos Hall Research hace relativamente poco. Sabemos que han habido instalaciones de Hall Research en Colombia, pero no tengo en ese momento el nombre de usuario final en específico. Déjeme preguntar a ver si AJ tiene alguna en mente. AJ, you there? Yes, I am. Very quick question. Is there any, let's say, case of a study or case of success that you have in your mind in Colombia specifically in the years that Hall Research has been in the market? Maybe you know one. You know, we've actually done a couple of university projects there. I would have to look up to see exactly which school it was, but we did a few of them through a couple of distributors or resellers. Okay, great. And I know that Frank could probably look up to see which university that was. Okay, yeah. Well, that we can say confirm in a follow-up email, but thank you for that. Let me reply then to the person. Para responder la pregunta respecto a casos de éxito, AJ recuerda, no específicamente el nombre, pero sí hemos hecho, sí se han ejecutado un par de proyectos universitarios, justamente en la parte de educación, aquí en Colombia con los productos de Hall Research. Tenemos que preguntarle a una de las personas que se encargó más de Latinoamérica antes de que Footprint Latinoamérica estuviera, que se llama Frank Frank, realmente no quiero dañar el nombre de la pronunciación de su apellido. El señor Frank se encarga también de la parte de Latinoamérica y él nos podría luego confirmar cuál era el nombre. Entonces, al menos sepan que sí hemos tenido casos y justamente en universidades aquí en Colombia. Gracias, José. El señor Carlos Ingaruca pregunta, en el caso de los encoders y decoders, ¿pueden manejar varias señales con HDCP de señal de cable? Tengo un proyecto para repartir a 60 televisores, TVs o pantallas. Okay. AJ, for the encoders and decoders, either Versa 4K or FHD, how is the HDCP handled? The person that is asking this says that he has a possible project to, let's say, put an HDCP signal in 60 TVs. So how is that handled? We've actually done a number of sports bars as well as casino projects that have the same scenario. Basically, all of the HDCP communication and sources are validated between the sender and the source. And we also do a validation between the display and the receiver. Sorry, I lost you for, let's say, a couple of seconds. I couldn't hear the whole answer. Could you repeat? Sure. So we've actually done a number of casinos as well as sports bars in the same situation. And basically each transmitter or encoder does a handshake and negotiation with the source. And then each display does its own negotiation with the receiver. So we keep everything to a one-to-one relationship for HDCP, so we don't ever run out of keys or have issues with something not handshaking properly. Okay, so even if you have 60 screens, not each one will request a handshake for that. It will just be transmitted properly. We handshake with each source and we handshake with each display. So there's always an HDCP communication. And so it's, HDCP compliant. And we have done a number of projects like this one. Okay, good. Okay,
let me then transmit that feedback in Spanish. Para responder la pregunta, Hall Research ya ha tenido experiencia en casinos y en bares deportivos, en donde se tiene justamente este tipo de aplicaciones, en donde múltiples señales, que son HSP, o una incluso, tiene que ser mandada a varios puntos. Entonces, lo que hacen ellos es hacer el proceso de handshake o de negociación con cada fuente y cada display lo hace con cada receptor. Entonces, eso es, digamos, compatible con el protocolo HSP para evitar el tema de que una señal se pierda en algún punto. Entonces, si es posible realizar este tipo de aplicaciones, si nos mandan por favor un correo a alguno de los dos puntos de contacto que aparecen en la pantalla, pues le podemos dar continuidad para darle prioridad a este tipo de leads para ayudar con el diseño. Gracias, José. John Alexander Salinas Agudelo pregunta que en cuanto a los wall plate, si es recomendable utilizar el cable categoría 6 o categoría 5. Ambos son posibles de utilizar. Podemos utilizar tanto Cat5, Cat5e o Cat6. Realmente ya es una decisión propia del integrador y de cuál sea, digamos, la especificación que tenga el usuario final. A veces hay usuarios finales que exigen que todo su cableado a nivel de red sea Cat6, por ejemplo. Entonces es cuestión de poder validar si hay algún requerimiento en ese tipo de reglamentación a nivel interno, pero como tal, las soluciones de Hall Research pueden utilizar Cat5 o Cat6, dependiendo de cuál sea el producto, pero es posible utilizar diferentes tipos de categoría. Gracias. Alberto Chun pregunta que si existe algún programa de capacitación o certificación para equipos técnicos, para los partners, para marketing y para equipos de ventas. Podemos organizar capacitaciones específicas para canales en Latinoamérica que se quieren especializar en Hall Research y pues manejar una parte ya de un programa más específico para cada empresa. Si nos pueden escribir al correo, cualquiera de los dos correos, para darle continuidad a eso y puedes empezar a elaborar uno por empresa, por favor. Perfecto, gracias. Aniel Arango pregunta que si tienen extensores de fibra óptica. Tenemos cableado de HDMI y tenemos sobre fibra óptica y tenemos también cable de fibra óptica de diferente tipo. Entonces, dentro de la parte de accesorios y cableado en la página oficial de Hall Research, que es hallresearch.com, pueden encontrar en la serie de productos que tenemos, se llama Fiber Optic Extenders y cableado también. Entonces, pueden sin ningún problema utilizar ese tipo de soluciones. Por ejemplo, los cables CHD, los cuales mostré brevemente, vienen en diferentes longitudes y son cables HDMI activos con tecnología de fibra óptica. Entonces, sí es posible tener no solamente de video, sino otro tipo de señales. Gracias, José. El señor Alexander Calisto pregunta que si se puede conocer cuál será el programa de capacitación en Medellín. Aún lo estamos definiendo, para serles muy honesto, porque como Football Latinoamérica representa diferentes tipos de marcas, estamos todavía en la definición de cómo presentar el programa, cómo realizarlo correctamente. Cualquier interés específico que tengan en alguna marca, podemos ir adelantando una capacitación remota, general, a nivel comercial y también técnico de primer nivel. Y luego ya aquí en nuestro showroom, una vez que esté inaugurada y tengamos ya una agenda definida, podemos empezar también con, digamos, capacitaciones un poco más de programas de varios días, por ejemplo. Pero por ahora aún estamos en esa parte porque literalmente, y les soy full honesto, esto va a quedar grabado, pero bueno, estoy sentado entre todos los equipos guardados en cajas, así que estamos en proceso constante de remodelación y puesta a punto del sitio, lo cual pues implica que el programa no esté 100% definido, pero sí hacemos constantes webinars, así como el de Avi Latinoamérica, sino también dedicado con una empresa específica para soluciones de nuestro portafolio. Entonces, si nos escriben y podemos empezar a mirar cuál sería el interés específico por cada solución que requieran tanto de Hall Research como de otros fabricantes que representamos, podemos obviamente darle continuidad mientras el showroom está listo. Gracias, José. A propósito de esta pregunta, el señor Juan Sebastián Oliveros pregunta que si se puede dar algunos tips de diseño para salas en donde se requiera proyección de múltiples fuentes en un solo monitor por medio de windowing. Esta no es una pregunta para responder en este espacio,
porque me imagino que requiere una respuesta muy elaborada, pero sí de pronto sea un tema para hacer una capacitación sobre el tema. Eso puede ser bastante interesante, puede incluso generar un punto de partida para un webinar más al futuro. Pero claro, nosotros como Footprint Latinoamérica tenemos la capacidad de hacer digamos, un diseño de preventas siempre apoyados con el fabricante, disculpen, para hacer todo el tema de consejos, tips a tener en cuenta para realizar ese tipo de proyectos de la mejor manera. Entonces, por supuesto, es muy válida la aclaración y el punto, y lo podemos también trabajar tanto para un webinar futuro como para un proyecto específico que tengamos con la persona que hizo la pregunta. Perfecto, gracias. El señor Julio Enrique Vázquez pregunta sobre garantía de producto y servicios de soporte. Ok, eso lo dejaré a AJ para que lo responda en detalle. AJ, question regarding the, let's say, standard warranty of the products and technical support and service. How's the policy in that regard? José, sí, buena pregunta. Para la respuesta es, la garantía de cualquier producto de Whole Research son 3 años y por supuesto si necesitan técnico support también les podemos ayudar en español también, no hay ningún problema. No me lo vi venir en español. Yeah. Ok, no, perfecto. Creo que no necesito traducir en ese caso. Es fantástico. Fantástico, José, gracias. Freddy Santini pregunta, respecto a la solución de sala dual, ¿cuentan con soluciones de este tipo para controlar una mayor cantidad de salas? Pues sería en ese caso ya cuando no solo es sala dual, sino la sala dual era esta. Si quieren más de esta cantidad de salas, puede ser, o sea, tenemos matrices más grandes, HSM, por ejemplo, 8x8, o si son muchas más, entonces ya hablamos de laboratorios de enseñanza, ¿cierto? Que es este caso de colabora en comparte con los Versa 4K. Y esa también envía contenido de serial, de RC232 o IR, entonces también podría ser posible realizar digamos, para más cantidad de salas, entonces utilizar los Versa 4K o matrices más grandes a la HSM 44, tenemos la 8x8, por ejemplo. Entonces, sí es posible, sí tenemos productos para eso. Perfecto, excelente. El señor Germán Alegría, la presentación en PDF va a quedar grabada en el video del webinar, el cual quedará en YouTube. Se les enviará a ustedes, a todas las personas registradas y que están presentes en el webinar, nuevamente un correo de agradecimiento con un enlace para que puedan ver el webinar nuevamente, compartirlo a sus colegas y ahí va a estar toda la presentación en PDF de este webinar que ha hecho José. Tenemos una pregunta última, José. Leonardo González Contreras pregunta que si es necesario una empresa para lo de la capacitación o esto lo puede hacer un docente. ¿Dónde y cómo se harían en Venezuela o si se puede hacer por internet? Pues realmente la capacitación se haría, digamos, en línea, al menos de manera inicial. Una vez que tengamos el showroom, pues ya se podría considerar ya capacitaciones presenciales, pero por ahora sería en línea. Si nos mandan un correo podemos programarla, mirar cuál sería la disponibilidad de espacio para entonces realizar esa parte. Vale, perfecto. Bueno, terminamos las preguntas. Muchas gracias a todos. Ya tenemos más de 1 hora conectados. Nuevamente, gracias a todos. José, muchísimas gracias por otro excelente webinar. La persona que está conectada en California de Whole Research, también muchísimas gracias por las preguntas respondidas. AJ, thank you so much for the answers. Bueno, seguimos con otros webinars. Este mes tenemos 2 webinars más. En octubre tenemos 3 webinars. En noviembre vamos a tener webinars. Todos son de diferentes marcas, como les dije, de diferentes áreas de la industria. Entonces, para que nos sigan acompañando, se sigan conectando, sigan aprendiendo. José, te dejo con unas palabras para cerrar y, bueno, nuevamente gracias. Víctor y todo el equipo de Avi, siempre un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias. Disculpen el retraso de esta mañana, pero finalmente se logró.
Muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas, su tiempo y su atención. Esperamos que toda la presentación haya sido de su interés. Quedan en nuestros correos de contacto. Cualquier requerimiento adicional, siempre bienvenidos para atender sus preguntas y requerimientos de proyectos. A toda la gente de Hall Research, AJ, thank you very much also for your support, for your time, and well, and the great presentation. We had quite a great audience, so that was very positive. So thank you also from our side. If you want to say something, this is the moment. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes también. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego todos y nos vemos en un próximo webinar. Chao, chao. Feliz tarde, hasta luego.